¿Por qué no me acompaña al libro de los Salmos? En el Salmo 128. En el Salmo 128, por favor. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén. Salmo 128. Si dije 28, perdone. Es Salmo 128. Y dice el verso 3 y el verso 4 a la letra así, de la siguiente manera: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Puede ocupar su lugar. Cuando pensamos en un día tan especial como el Día de las Madres, es algo que conmueve a algunos, a otros no, porque eso es natural. El afecto humano no todo el tiempo tira del mismo lado, pero algunas veces cuando pensamos, la mayoría, en el Día de las Madres, se trata de gratificar a un ser querido. No es bíblico, pero tampoco es algo que tampoco no se puede hacer. ¿Cómo no? Es algo grato, es algo de que es saludable para la familia poder darle el lugar a quien lo merece entre medio de todo ello. Pero hablando sobre ello, le preguntaba al Señor qué importancia o qué papel juega la madre en estos días en lo que es la familia, ya que el tiempo es difícil y tu venida está cercana. Y al estar cerca tu venida quiere decir que los tiempos van a ser más difíciles. Por lo tanto, se necesita una influencia positiva, una influencia que pueda ayudar a los hijos o a mantener los hogares más firmes. Por eso es que yo quisiera esta tarde tocar algunos aspectos importantes de cómo las madres de nuestros días pueden influenciar o pueden echar a perder las familias completas. Ahora, aunque sin embargo el salmo leído no tiene solamente que ver con la mujer, tiene que ver con el matrimonio en sí, porque comienza hablando con el hombre. Pero yo quiero dar un realce específico a las madres, ya que este es un día especial para ellos. Y sé que por muchos lugares me van a escuchar, no solamente acá en la iglesia. ¿Y qué? ¿Por qué digo eso? Porque la importancia de la mujer se necesita hoy en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ¿qué será? Mire, fíjese por un momento, ¿qué será de esta generación de jóvenes, de esta generación de matrimonios nuevos, de aquellos que aún todavía no se han casado? ¿Qué va a hacer de ellos el día de mañana si siguen caminando sin la cobertura del Señor, sin la guianza de Dios? Por eso es que quiero tocar, número uno, quiero que nosotros toquemos el primer aspecto que tiene que ver con lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, utilizando a ciertas madres como modelos de equivocaciones y como también modelos de madres que ayudan a edificar. Y dentro de ello, yo quiero que nosotros veamos por un instante en el libro de Génesis, en el capítulo 25, y yo quiero que veamos la historia de Rebeca, la madre de Jacob. En el capítulo 25 del libro de Génesis, yo quiero que nosotros observemos, ella no hizo algo correcto.
ya que dentro de ellos se pone de manifiesto algunas cosas equivocadas que se hacen dentro de la misma familia. En el verso 25 y en el verso 20, verso 20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Ahí vemos ya que él ha tomado, que Isaac está tomando a Rebeca como su esposa. Ahora, pero hasta ahí todo está normal, porque alguien se casa y todo está normal. Pero luego después de eso vienen los hijos. Y cuando vienen los hijos, hasta ahí, cuando solamente está recién casado, todavía la persona, la madre, no sabe lo que es tomar buenas decisiones o malas decisiones. Porque todavía no sabe qué tomar decisiones a favor de la familia, porque el que toma la decisión muchas veces es el joven varón dentro del matrimonio. Pero en este caso, ya cuando llegan los hijos, es otra cosa. Mire, en el verso 25 dice: y salió el primero rubio y era todo velludo como un pillazo, y llamaron a su nombre Esaú. Después salió, dice su hermano, su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y aquel muchacho venía pegado y había tomado el calcañal de su hermano. Se llamaba Jacob. Este no dejaba de ser también ¿qué? Hijo. En otras palabras, ella había tenido un par de gemelos. Y qué felicidad para la familia, porque después de no tener ni uno, ahora tenían dos. Pero hay un problema bastante serio. Y es que su madre tenía una diferencia entre uno y otro. Y aunque las madres a veces aparentemente no tratan de mostrar esa diferencia entre los hijos, muchas veces se nota. A veces no la notan solamente los hijos que están en casa, sino que también los que están por fuera. Pero yo a los dos los amo. A los dos aparecía que los amaba lo mismo. Pero había cierta preferencia que en el momento, en el capítulo 27, en el momento difícil, cuando ya Isaac está avanzado de edad, y en el verso 1 dice: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu alcaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. El padre está tomando una decisión. El padre sabe que los días están ya cerca para que él parta de esta tierra. Nosotros, los que ya somos mayores y tenemos hijos que ya también son mayores y algunos que son pequeños todavía, nosotros sabemos que al tener mucho más años en nosotros, nuestra partida se va acercando más pronto, porque esa es la ley de la vida. Aunque algunas veces uno no quiera pensar en ello, pero es algo natural, porque dice la Biblia que así como el hombre nace, también un día tiene que morir. Ahora, y al pensar en ello, pensemos por un momento: ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué yo voy a dejar con mis hijos? ¿Qué vamos a dejar en el corazón de cada uno de ellos? Ellos muchas veces van a cometer errores peores que los que nosotros hemos cometido.
¿Por qué? Si nosotros no pedimos la dirección de Dios y la guianza de Dios para poder corregir a esta generación de jóvenes, ellos van a cometer muchos errores. El otro día escuchaba yo de muchos padres, de algunos padres, que estaban acá protestando en esta nación, estaban protestando por la cuestión de la desintegración familiar. Y vienen y levantan todas sus pancartas y dicen que no, que el gobierno no es correcto que ellos estén separando las familias. Pero yo pregunto, ¿por qué cuando nos venimos de nuestras tierras no nos venimos con todo y todo? A veces se vino uno y algunos han hecho familias acá, pero han dejado otras familias atrás. O sea que de todas formas la desintegración no viene por el gobierno, la desintegración viene por nosotros mismos, que muchas veces no podemos vivir unidos como familia. Y ahí es donde yo quiero que nosotros pensemos, ¿y qué va a hacer de nuestros hijos? Por eso nuestros hijos a veces tienen una libertad de elegir y dicen, yo me voy de la casa de mi padre. Y recordémonos el día que nosotros abandonamos a nuestros padres y decidimos tomar esa decisión así. Y cuando los dejamos a ellos, nosotros no queremos que nuestros hijos sufran lo que un día también nosotros sufrimos. Pero donde yo quiero llegar es que muchas veces el hijo o los hijos nunca van y consultan al padre directamente. Y cuando yo digo al padre, estoy hablando del hombre, pero sí vienen y consultan a la mujer. Y van y lo dicen y se lo dicen a la madre indirectamente. Y la madre puede influenciar, ya sea de buena forma o de mala forma, porque algunas veces el consejo no actúa también de buena forma, sino que a veces el consejo también actúa de mala forma. Y la madre toma esas decisiones equivocadas y traerán una discordia, y traerán un problema, y traerán una consecuencia. Y usted me dirá, pastor, pero es estarle dando palos a las mujeres. Yo no le estoy dando palos a las mujeres. Yo lo que quiero es crear, y mi propósito en estas tardes es despertar y que nos demos cuenta que ya nosotros estamos mayores. Pero ¿qué va a ser de nuestra generación de hijos? ¿A dónde van a parar ellos? ¿Cómo irá a ser su vida si a nosotros no les enseñamos el verdadero camino y el verdadero conocimiento de que Dios es real? ¿Qué va a pasar de ellos si nosotros no actuamos? ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque de aquí en adelante usted se va a dar cuenta de algunas de las acciones que Rebeca está tomando. Y no voy a decir que Rebeca no era una mujer sujeta a su marido. Era una mujer sujeta a su marido. Era una mujer que amaba a su marido. Era una mujer que amaba a sus hijos, pero las decisiones estaban siendo equivocadas. Por eso que importante es tener el cuidado de saber qué clase de decisiones tomamos. Y sigue diciendo en el verso 27. Y en el verso 5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme la caza, hazme un guisado para que coma y bendiga en su presencia, en presencia de Jehová, antes de que yo muera. En el verso 8 dice: ahora pues, hijo, obedece a mi voz en lo que yo te mando. La madre le está diciendo: hijo, obedece, escucha mi voz. Y a veces la madre, y si usted se da cuenta, aquí no tiene nada que ver la voz del padre. Aquí ella le está diciendo: por favor, atiende mi voz. ¿Quién era la que estaba hablando? Era Rebeca. Estaba hablando ella como madre y le está diciendo: atiéndeme, hijo. A ver, ¿cuántas veces usted está diciéndole: hijo, hija, atiende mi voz? Y ahí es donde nosotros muchas veces nos vamos dando cuenta que las cosas se ponen más difíciles. Verso 11, y dice: y Jacobo dijo
a su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es un hombre brilloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ahora, aquí lo que estaban tramando era el engaño al padre. ¿No se ha dado cuenta que algunas veces las madres traman engaños para que el padre no se dé cuenta de lo que está pasando? Y la mujer es sabia. La mujer lo cubre, le da un beso al esposo y lo abraza y le dice cariño, y le dice amor, y le dice mi pequeño, y le dice mi gordito, y le dice todas las cosas que tiene que decirle. Mas sin embargo, lo que está haciendo es cubriendo una mentira. Y aquí había una madre, y yo no estoy diciendo que no era, porque escúcheme, esta era una mujer de las escogidas de Dios también. Eso no quiere decir que solo las mujeres que no conocen de Cristo toman malas decisiones. También las mujeres que conocen del Señor están tomando malas decisiones en nuestros días, y están haciendo separación, aman más a uno que al otro. Ahora, aunque el hijo esté diciendo y por momentos temblando, y mire, y este es uno de los casos de aquellos de bendición, o uno de aquellos casos que también dice: y él no vaya a ser, dice, que yo corra con maldición. Y entonces su madre dice en el verso 13: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Ahora, en otras palabras, la madre es la que asume ¿qué? La madre es la que asume ¿qué? La responsabilidad, y dice: yo la tomo, y si algo que hay que padecer, lo voy a padecer yo. Escúcheme, esa maldición la seguirá heredando el hijo que se llama desobediencia. Y aunque así se la eche usted por encima, por eso dice la Biblia claramente: el padre que ama o la madre que ama a su hijo lo reprende. No le dice lo felicita y le dice: lo que tú quebraste yo lo voy a cargar. No. De hecho, escuchaba a un hombre que dice: entre más plata usted y más cómodo esté usted, y lo decía, dice él: enséñale a su hijo a valorar las cosas que usted tiene, y si él quiere de lo que usted tiene, que trabaje por ello, para que cuando él sea grande aprenda a valorar todo lo que le llega a sus manos. Porque cuando el hijo lo tiene todo y él puede quebrar y destruir todo lo que tiene a su antojo, jamás valorará lo que es la bendición que viene de parte de Dios. A ver, al menos levante la mano y dígame. ¿Por qué? Porque es una realidad. Si usted le dice al hijo: aquí está mi carro, condúcelo y dale, el hijo llega a un momento en que el hijo, si le pega al carro, él no sabe, él dice: al fin y al cabo es de mi padre, él lo va a arreglar. No. Y si usted va al dealer con él y le compra el carro y usted hace los pagos, usted no le está haciendo un bien al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo no toma responsabilidad. El hijo que pague su carro. No, pero es que es inexperto. Y entonces, ¿por qué le está dando algo si no está experto para ello todavía? Pero es que es el hijo, es mi hijo, es el que me ha ganado el corazón. Por cuanto le ha ganado el corazón, hay que enseñarlo. ¿Y quién mejor que las madres para hacer una buena influencia con los hijos? Pero algunas veces las madres se quedan calladas y solamente quieren llevarla ahí tranquilita. No, porque el que ama a su hijo empieza a construirlo y a edificarlo a temprana edad. Y usted me dirá: pastor, pero ¿hasta dónde quiere usted llegar? Mire, porque muchas veces todas estas cosas van todavía más adelante y en mucho más difíciles. Verso 34 del mismo capítulo 27 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó a una muy grande y muy amargada exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. El hijo estaba reclamando ahora una bendición también para él. El otro hijo quiere que lo bendiga, y entonces ¿saben qué nos metimos? Nos metimos en un problema, porque lo que usted hizo con uno no lo va a poder hacer con el otro. Si al primero le regaló carro, ya al segundo ya no le va a alcanzar, porque ¿de dónde vamos a sacar más plata? Y si hay 3 hijos y 4 hijos y 5 hijos, cuando están cada uno de ellos se va a ir levantando y va a ir diciendo: ¿y a mí por qué no me dan nada? Se lo diste a él porque a él lo amaba más. Por eso es bueno pensar nuestras acciones y cómo las vamos haciendo paulatinamente.
Pero ahí está el resultado de una acción equívoca. En el verso 42 dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Qué mala decisión. Ahora lo que ella había provocado era que sus hijos buscaran ya no un pleito de niños, porque no es lo mismo que se estén peleando por una canica, que se estén peleando por un carrito, que ahora se agarren a trancazos, ahora fuerte como hombres, que ahora aquel saque el arco y le lance una flecha. ¿Por qué? Porque había intención de muerte. ¿Y todo por qué? Por una mala influencia de una madre. Vaya que bueno que Dios estaba en el plan. Y vaya que Dios tenía todo controlado. Y vaya que la misericordia de Dios lo había escogido. Y eso que había parecido toda una tormenta y que por un momento parecía que iba a haber una tragedia y hasta una muerte, eso se iba a tornar en una bendición, porque es de ahí que con la huida de Jacob, es ahí que nace la nación de Israel. Pero porque estaba todo en el plan divino de Dios. Pero ¿y qué cuando no hay un plan divino de Dios en medio de todo el asunto? Cuando el Señor no toma lugar en medio de ese centro de la familia, y la familia está toda desunida, y la familia está toda quebrado el matrimonio. ¿Qué va a pasar si no le damos el lugar al Señor? ¿Qué pasa? Cuando no le damos el lugar al Señor, yo quiero que nosotros utilicemos un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo que quiero que nosotros lo veamos por un momento. Es acerca de otro cuando nosotros somos malos ejemplos. En 2 de Samuel, en el capítulo 14, yo quiero que nosotros veamos. Ahí vamos a encontrar a un hombre muy famoso en la Biblia. Y este hombre es nada menos que el rey David. Pero el rey David había cometido varios errores en su vida. Y aunque es el hombre que camina conforme al corazón de Dios, no quiere decir por ello que no había hecho cosas en la guianza de sus hijos que habían sido malos. Ahora, ¿y por qué lo digo? Porque realmente cuando nosotros vemos ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 14, y yo quiero que nosotros veamos la reacción de un muchacho. Oiga, que este muchacho era elegante, era hermoso, era bonito. ¿Y cuántas madres no se alegran por sus hijos cuando dicen: no, mi hijo no se parece al papá, sino se parece a mí? Dice la mamá, ¿sí? Dice, y la madre va y se ve al espejo y dice: no, si es que yo soy lindo. Si aquí, si le hubiera sacado algo al padre, hubiera salido el niño o la niña tan equivocada, pero gracias a Dios que se parece a mí, dicen las madres. Y como es igualita a mí, dice: es hermoso, es bonita. Qué bien, no, pero qué bien. Pero oiga, hay que tener cuidado, porque aunque se parezca a usted, y sea como usted, quizás ahí bien rojita, bien bonita y todo el asunto, ¿no? Y el muchacho sea hermoso, hasta con ojos de color, ¿no? Está bien. Pero ¿y qué pasa con los ejemplos que hay en las casas? David ya había cometido varios errores. Y su primogénito, llamado Absalón, y usted póngale al primogénito suyo el nombre suyo. Y Absalón, ya a esta instancia, ya Absalón había matado a uno de sus hermanos. En esta instancia, ya Absalón había matado a su hermano porque su hermano había abusado de su hermana. Y él se airó y vino y no pudo, porque él premeditó todo aquello para matar a su hermano. Y entonces Absalón tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque se iba a quedar manchado el nombre de la familia. Y él era el rey, y David era el rey de Israel. Pero ahora, con todo y eso, ya el pecado de Absalón ha sido perdonado, y Absalón está ahí, no que ha sido limpiada la muerte porque había matado a uno.
Y sin embargo se había acercado ahí. Pero óigame, hay que tener cuidado, porque hay de las amistades que se tienen nuestros hijos. Las amistades que tienen nuestros hijos, muchas veces nosotros los padres las consentimos, y esas amistades traen malas influencias. Y dice aquí en el capítulo 14 de segunda de Samuel, y en el verso 32, y dice: y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que si viniese acá con el fin de enviarte al rey, para decirle: ¿para qué vine a Gesur? Mejor me fuera a estar allá. Vea yo el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Vino pues Joab al rey y lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey y se inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Al besarlo le estaba diciendo: hijo mío, yo te perdono, yo te recibo, yo te acepto. Y mire, a veces, seamos realistas, a veces nosotros no hemos hecho nada bueno con nuestros padres y nos salimos por alguna razón. Y después cuando nosotros llegamos a la casa del padre, de los padres, se llega con la cabeza agachada, ¿no? Porque uno sabe que se equivocó. Y va uno con la cabeza agachada, y todo lo que mamá y papá dicen los primeros días se acepta. Pero ya pasados algunos días, el hijo vuelve otra vez a tomar su tono de altivez, y va empezando a crecer aquel ego que hay dentro del hombre, y empieza a oponerse a ciertas cosas. Y eso iba creciendo también en el corazón de Absalón. Y eso no es que solo a Absalón le pase, eso nos pasa también a cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros vemos en el capítulo 15, ahí mismo de segunda de Samuel, dice: aconteció que después de esto, Absalón se hizo de carros y caballos 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantó Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, no más tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí a todos los que tienen pleitos o negocio, que yo les haría justicia? Ahora el hijo está tomando la posición del padre, y el hijo va a empezar a juzgar. Ahora el hijo quiere tomar las decisiones. Pero recuerde una cosa: la manera de pensar del padre no es la misma manera de pensar del hijo. Nosotros, con todas las deficiencias y con todos los errores que tengamos, sabemos que hay Dios. Pero nuestros hijos muchas veces están fuera de buscar a Dios, fuera de seguir al Señor. Por lo tanto, necesitamos nosotros en este tiempo una generación de mujeres que por un momento se sacudan y que vean lo que viene más adelante. La tecnología está avanzando. Las nuevas presentaciones de cada cosa. Estaba leyendo, yo algunas veces estoy un poco más atrasado que los jóvenes, pero estaba leyendo un poco con respecto a algunos de los teléfonos, y de qué manera roban la identificación hoy en día, y hacen tanta cosa para meter falsa información, hacer fraude y hacer todo lo otro. Y si yo le pregunto a los padres, muchas veces nosotros los padres estamos bien atrasados de todo ello, pero nuestros hijos también están tan adelantados que la tecnología lo hace perderse y no darse cuenta que las cosas que van a hacer en medio de la tecnología también son malas. Hay que sacarle provecho, pero nosotros no caer en el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque así como se roban la información, nuestros hijos están en las manos de muchos que llegan allí a seducirlos para que ellos caigan en el lazo del diablo, y el día de mañana se conviertan también ellos en criminales. Ahora, pero ¿y qué de nosotros si nosotros no despertamos y nos damos cuenta de qué manera nuestros hijos se van a ir hundiendo en medio de ello? Usted me dirá: pastor, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué usted quiere que nosotros despertemos y esta generación se abra paso en medio de todo esto? Le voy a decir por qué. Porque el tiempo que vivimos es malo. Ahora imagínense cuál va a ser el tiempo en el que van a vivir nuestros hijos.
Ahora, por un momento, si ya algunos de nosotros tenemos nietos, ¿qué tiempo van a vivir nuestros nietos? Pregunto yo. Me dirá usted, pastor, sí, ahora por lo menos nosotros, ahora el otro día veía a un hermano que me decía, no se preocupe, todo lo hago yo aquí. Yo le hablo a mi teléfono y mi teléfono me contesta y él me hace las comunicaciones. El otro día escuchaba el otro que decía, no, mi carro es tan inteligente que yo le digo estaciónate y el carro se estaciona. Sí, y cuando vengan nuestros nietos, ¿cómo va a ser esa época? Ah, sí, muy bien, pastor, la tecnología va a ser fabulosa, todo va a ser mejor. Sí, pero ¿y a dónde queda Dios en medio del camino de cada uno de ellos? Porque quiero que sepa que todo esto va a pasar, porque la tierra y todo lo que en la tierra hay llegará a su fin, y un día tendremos que comparecer delante de Dios todas las generaciones. Allí nadie me dice amén, ni nadie dice aleluya, ni nadie dice nada. Claro, por eso yo quiero que nosotros veamos un segundo aspecto que es de suma importancia, y es que apresurémonos a darnos cuenta que debemos de ser una buena influencia en este tiempo que es difícil. ¿Y por qué lo digo? Yo quiero que me acompañe al libro de Mateo. Mire, aquí es donde se pone bueno la cosa. Yo ya voy a terminar, pero sí quiero que nosotros nos demos cuenta que en el libro de Mateo también se nos hace un llamado a un despertar diferente. Libro de Mateo capítulo 24. En el capítulo 24, en el verso 4 dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. En otras palabras, vivimos tiempos donde la mentira funciona. Es más, no vamos a ir muy largo. En el verso 4, cuando dice, mirad que nadie os engañe. Se llaman por teléfono por la agencia y dile por favor que yo no estoy, y está allí presente. Eso es mentira y eso es engaño. Y comencemos allí, y esa es una mentira que alguien me diría, pastor, pero eso es una mentira piadosa. También es piadosa la que hace el cobrador, porque el cobrador a usted le debía $100, ahora le está cobrando $400, y le dice usted, pero eso es una gran mentira, me están robando. Y entonces usted, ¿por qué nos dijo al principio que ahí estaba? Pastor, pero eso sí, y ese es un engaño de una forma, y vendrán otros tipos de engaños más en las que nosotros, si no estamos apercibidos, nosotros caeremos en medio de todo ello. ¿Y qué va a ser esa? Y estoy hablando de nuestro tiempo actual. Y miren lo que sigue diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Usted me dirá, ¿por qué lleva la prisa? Sí, porque el tiempo corre y yo quiero terminarlo. Porque hoy me levanté en la madrugada a hablar con el Señor, porque quería asegurarme que lo que yo quería compartir este día viniera de parte de Dios y no de mí. Vivimos las guerras se están dando. Rusia por un lado, China del sur y Corea del Sur por el otro lado. Ahora vemos todo aquello, Siria con sus armas nucleares. Nosotros vemos todo ello. Nosotros vemos las masacres que hacen de cristianos. Vemos la gente cómo el narcotráfico se mete, cómo cada uno con otro se pelea. Y todo esto son rumores de guerra, pero aún todavía no es el fin. Pastor, pero ¿no le parece que no va entre medio del Día de las Madres? ¿Cómo no? Porque estoy hablando precisamente del cuidado que se debe de tener en medio de todo esto. Y aún sigue diciendo ya un poquito más adelante en el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El terremoto que acaba de pasar en Nepal ha sido uno de los más grandes y los también más catastróficos. Dentro de ellos, que la cantidad de personas que aún todavía no han sido encontrados. Y usted me va a decir, ¿y el de México dónde lo dejó? ¿Y qué pasó con el de Chile, que está aún todavía más fuerte? Pastor, pero es que eso quiere decir que la tierra está un poco desordenada. Eso quiere decir que el que tiene oído oiga, porque el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Pero somos nosotros lo que parece que esto es un día de celebración. Yo no quito que nos celebremos juntamente a las madres con los padres y el fin de año, pero que tampoco nos olvidemos de que Dios es Dios sobre todas las cosas, y es que el que dijo que venía, Él va a venir, y Él viene pronto. Y Él viene pronto.
¿Por qué? ¿Por qué sigo diciendo? Porque ahí es donde vamos a encontrarnos con muchas adversidades. En el verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Hoy ha llegado tanto la sobrepotencia que el hombre quiere tener, que dice: yo ya no necesito más de mis padres. ¿No ve que ahora los muchachos de qué manera están buscando llegar a los 18 años? Y dice: ¿sabes por qué yo quiero llegar a los 18 años? Porque yo ya no aguanto más a mi papá, yo ya no aguanto más a mi mamá, yo lo que quiero es irme de acá, aunque vayan a dormir hasta un storage, si es posible. Sí, porque ahora eso es lo que están buscando. Están diciendo: no, yo me voy, porque ya no le digo ni garage, no, que storage, porque hay algunos que ahí duermen. Y ahora, ¿qué pasa? Porque de tal manera ha llegado el entendimiento, porque no hemos podido nosotros traer un buen fundamento a la familia. Y se está perdiendo. ¿Y quién es la que tiene mayor responsabilidad? Ah, pastor, usted está desligando a los hombres. No, espéreme un momentito, en un segundo le digo algo más todavía. Pero dice en el verso 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa el amor de muchos se enfriará? Muchos se van a separar de Dios y me van a decir que siguen siendo cristianos, y aún siendo cristianos no están influenciando en sus hijos, y usted ya no va a sufrir. El que va a sufrir es nuestros hijos, nuestra generación es la que va a sufrir. Pastor, ¿usted quiere conmovernos entonces? No, yo no lo quiero conmover. Yo lo que quiero es que se dé cuenta que gran trabajo es el que tenemos en nuestras manos. Y usted me va a decir: pero eso es solamente suyo. No, es un trabajo. Por eso el que anhela casarse de los jóvenes, cásate, pero sabe de antemano que tienes un trabajo por delante que tienes que ejecutar. Días atrás le decía yo a alguien: a ver, ¿cuántos padres no anhelan las cosas buenas para sus hijos? A ver, ¿cuántos padres no quieren que sus hijos sean bendecidos, que económicamente, espiritualmente y todo esto? Ok. Si realmente nosotros queríamos eso, verdaderamente a veces nosotros debemos de darnos cuenta que es necesario hacer entrar a nuestros hijos al lugar de bendición. Y aunque tu hijo o tu hija no quiera, hazlo entrar, porque le conviene a él y te conviene a ti, hermano querido. A nosotros porque nos quita dolor de cabeza, y a ellos porque ellos recibirán el bien y el favor y la bondad de Dios. Pero a veces nuestros hijos no quieren entender esa parte porque aún todavía ellos siguen pensando que ellos son Superman, ellos son el hombre araña, ellos son Hulk, ellos son todos ellos. No son nada de eso. Por favor, si te lanzas de esa plataforma que está ahí hacia abajo, te vas a quebrar. Tú no eres ninguno de ellos, tú no eres caricatura. Vivimos una vida real que si el hombre no busca a Cristo, irá a camino de la perdición. Y alguien diría: wow, qué sermón para Día de las Madres. Sí, pero mire la responsabilidad que viene, porque aún todavía no termino ahí. Mire lo que viene ahí mismo en el capítulo 29, en el capítulo 24 y verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará el resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En otras palabras, viene algo terrible. En otras palabras, viene algo de película. ¿Cuántos han visto la película esa del meteorito allí? ¿Cuántas veces la ha visto? Y usted dice: wow, qué impacto, cómo pegó en el edificio de ahí de Los Ángeles, ¿no? Y rompió todo eso. Pues va a ser peor, porque va a ser una lluvia de estrellas. Y la tierra misma se conmoverá. Y yo pregunto: ¿y a dónde van a estar nuestros hijos y nuestras hijas? No, pastor, van a estar muy bien. Mire, todos serán levantaditos así. No, el que no anda bien con el Señor no será levantado. Sed santo porque yo soy santo, dice Jehová. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por lo menos díganme amén. Si algunos ya se lograron entrar al sermón, démonos cuenta que nuestros hijos debemos de influenciar en la vida de nuestros hijos. Si nosotros mismos como padres no estamos tomados de la mano de Dios, ¿qué va a pasar de nuestros hijos?
Miren, el verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. ¿A quiénes? Dice: a sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. ¿Y quién es el escogido? Es aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Yo no estoy vendiendo nada, yo no estoy mostrando que, ni tampoco algún sufrimiento para que alguien tenga temor de todo esto. No, yo le quiero decir algo: que si yo vivo para Cristo, y si muero, que Cristo también. No hay ningún problema. ¿Pero qué? A mí se me envió a predicar el evangelio. A mí se me envió para que yo les comunique la buena nueva de salvación. Porque aquel que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Esa es la realidad. Ahora, si yo para esta época yo ya no estoy acá, mis nietos se acordarán, mis hijos se acordarán, y aunque quizás algunas veces pesadamente, se acordarán del abuelo, se acordarán del padre que fue enérgico y que siempre dijo que había un día de juicio, y que todo ser viviente y que todo ser humano comparecerá delante de Dios, y todos seremos pesados, y aquel que no se halló justo, aquel que no se halló bien delante de Dios, ese será echado al lago de fuego. Y esa es una realidad. Y usted me va a decir: lo que pasa es que usted quiere escaparse por sí mismo aquí. Sí, por un momento espera, hermano. Yo te digo una cosa: yo busco porque sé que Dios es Dios, y su palabra me ha enseñado que Dios es real, que no hay ningún juego en medio de todo esto. Y aún sigue diciendo, mire, a ver, en el verso 32 dice: de la higuera aprended, de la higuera aprended la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos si va a llover o no va a llover. A nosotros se nos parece todo el día nublado de la misma forma, porque no tenemos ni la más mínima interpretación. Nosotros, que nos diga Walter Mercado, o que nos diga el internet, o que nos diga el Facebook, entonces nosotros creemos. Escapad nosotros por vuestras propias almas y conozcamos que Dios habló a su pueblo. Tremendo. Y usted me va a decir: ¿por qué tanto? Se lo voy a llevar al verso 33, mire. Así también de vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todo esto acontezca. ¿Qué va a pasar? No pasará. ¿Y cuál generación? Esta generación. Y quizás si Él se tardara un poquito y a mí me diera chance de cerrar mis ojos en paz, yo digo: bendito sea Jehová, porque me escogiste. Pude comunicar tu palabra, pero he aquí tu siervo, despídelo en paz. Pero ¿y qué va a pasar de los nietos? ¿Y qué va a pasar de los hijos? ¿A dónde van a ir a parar? No, la tecnología no los va a salvar, hermano. Los va a salvar la relación que tengan con Cristo. Eso es el único camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero qué interesante, pastor. Todo eso me sonó muy interesante. Bueno, quiero concluir con este último tercer aspecto en medio de todo. La influencia traerá fruto. Y ahora sí regresamos al Salmo. Porque el Salmo tiene una responsabilidad grande, no solamente para las madres, sino también para el hombre. Mire lo que dice en el Salmo 128, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Dice: cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. Qué bueno. Bienaventurados somos, felices los que le tememos, los que tememos a Dios, los que amamos a Dios, los que no hacemos aquello porque tenemos un temor de destrucción, sino que nosotros tememos a Dios porque Dios es santo y Dios nos enseña en su palabra que nosotros debemos de guardarnos. Sigue diciendo un poco más, dice: pero aquí viene la responsabilidad de la mujer. Y mire lo que dice la mujer. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. A ver, dice
el proverbista también que el que encuentra mujer encuentra el favor y la benevolencia de Jehová. Y dice, y el hombre se siente seguro y el hombre se siente feliz porque encontró ayuda idónea, que aunque algunas veces se transforma de otra forma, pero en vez de ser la ayuda idónea, le da un dolorón de cabeza al hombre que no haya el hombre ni por dónde salirse. Y la mujer tiene que construir. No, pero es el único el que tiene que trabajar el doble y triple. ¿Y cómo está la casa? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están caminando? No, es que los hijos se parecen al papá. No, es que la madre no ha sido influenciada muy bien para con sus hijos. Y le suelta todo al hombre sin darse cuenta que la madre no está allí. Es más, mire tal cosa lo que aún sigue diciendo. Dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Sabe que muchas veces usted le puede decir a los hijos que ahí están a esa hora y los hijos no quieren obedecer? No, dice el hijo, no, I have to watch my TV program and that's it. Vamos, tranquilo, deja el programa y hay que sentarnos a la mesa. Somos familia. El otro día me levanté de en medio de la mesa porque de repente comenzaron todos con los teléfonos y le digo yo a mi esposa, de aquí yo me voy. Aquí yo estoy siendo ignorado. Y me dice mi esposa, ¿y por qué se va? Sí, porque no se ha dado cuenta que ahora todos están así. Todos están con los teléfonos. Por favor, suelten los teléfonos. Hagamos una familia. Y eso comienza con las madres. Hello, denle un aleluya al Señor, hombre, vamos. ¿Por qué? Porque ahora como el padre y la madre son el ejemplo y ellos mismos sacan su teléfono y se ponen ahí ¿qué va a ser de nuestra generación, hermano? Despertemos, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Dónde va a tener el vínculo de la familia? ¿Dónde va a terminar? Se va a olvidar porque cada uno está viviendo su propio mundo. Me diría, qué trabajo, pastor. Entonces quiere decir que yo tengo que dejar el teléfono a un lado. Déjalo a un lado porque es tiempo de sentarse a comer y a darle gracias a Dios porque Dios proveyó y Dios bendijo. Y sea Jehová bendito entre medio de aquellos que le buscan. Pastor, pero es que el niño no entiende. Sí, pero bien que entendía cuando estaba en el vientre de la madre, ¿no? ¿Y cómo es que ahora no quiere entender? Hagámoslo entender para que cuando él sea grande no se aparte del favor y de la misericordia de Dios. Y aún todavía usted me va a decir, pero eso fue solo para las mujeres. No se preocupe que lo que sembramos ahora lo vamos a regocijar más adelante. Y nos vamos a gozar más en el Señor. Y aún sigue diciendo, aún todavía, he aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Por qué? Porque el hombre dice, bueno, que solamente la mujer los eduque. En la casa el hombre tiene que funcionar como lo que es un hombre que busca a Dios, un hombre que se somete a Dios, un hombre que espera en Dios, un hombre que es ejemplo para su familia. Pero si es que, pastor, esos son los hombres de la Biblia, ya los de este tiempo no son. Sí, no te preocupes, no imites a los hombres de la Biblia y entonces imitaremos las cosas del mundo. El mundo y las cosas del mundo pasarán, mas su palabra no pasará, porque es poder y es autoridad. Y eso se cumplirá. Dice la Biblia misma, dice, y aún ni una jota ni una tilde pasará, sino que todo se cumplirá a lo que es la palabra de Dios. Y aún sigue diciendo, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Mire, yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios bendiga a los míos. Pero yo tengo que actuar. Yo tengo que tomar una determinación. Por eso creo que cuando nosotros entramos a todo esto, qué importante es. Cierro con estos versos. El tema va más un poquito más largo, pero yo quiero que nosotros veamos lo que el Señor nos sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 5. Y en el verso 10 dice, vamos a leer del verso 9, prepárense que vamos a adorar a Dios. Porque aquí es el fruto
de todo lo que se siembra. Este es el fruto de todo lo que se siembra. Y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro